Rocío Maciel, hasta hace algunos días fui subsecretaria de Derechos Humanos de la legislatura de la ciudad. Fue un recorrido que comencé en el año 2019, en diciembre del 2019, que comencé como directora de Derechos Humanos. Y luego, a partir del año pasado, fui subsecretaria. Actualmente soy la coordinadora política de Jungla Cultural, un espacio en el barrio Almagro, que es sede de la cultura desde una mirada de los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de las políticas públicas de tratar el tema de los derechos humanos y de la perspectiva de género? Bueno, nosotros creemos que las políticas públicas todas deben tener una mirada desde la perspectiva de género y de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos humanos desde una mirada amplia, es decir, que abarque desde la primera infancia, los primeros momentos, hasta la tercera edad. Nosotros creemos fervientemente que tiene que ser el núcleo de las políticas públicas las familias y los ciudadanos. Tenemos que tener una mirada desde lo territorial, desde la llegada a la sociedad civil, tener una cercanía muy próxima a ellos, porque ellos son los que de primera mano entienden cuáles son los conflictos o las necesidades que están teniendo a la hora de recibir una política pública. No es lo mismo hacer una política pública desde un escritorio que hacerla desde lo territorial, que hacerla desde una mirada de la sociedad civil. Entonces creemos que más allá de la parte de la perspectiva de género en términos, digamos, académicos o en términos, digamos, de la filosofía, también tiene que estar muy anclado a lo que la sociedad civil hace día a día y de primera mano, y además de eso, de la expertise que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, creemos que tienen que estar ahí, en el núcleo de la política pública. ¿Cuáles son los espacios que se pueden encontrar ahora en este momento de tanta controversia política y de tanta discusión política? ¿Cuáles son los espacios deliberativos que se pueden encontrar en esa área de lo legislativo? Mira, nosotros cuando trabajamos en la subsecretaría, lo que siempre pensábamos era que es un área institucional desde la cual podemos trabajar temas que quizás no estén en la coyuntura, o sea, poder sacar a los legisladores de lo coyuntural y de la pelea diaria y de la discusión diaria y ponerlos a trabajar en diferentes temas. Nosotros eso lo hicimos con varias temáticas. Recuerdo una que hicimos con la diputada Manuela Turte, que tuvo que ver con, digamos, todo lo que tenía que ver con infancias, por ejemplo, la violencia en la infancia, la educación sexual integral, todo lo que tenía que ver con niñez trans y derechos humanos, diversidad y demás, que nosotros sacábamos a los legisladores de la coyuntura y los poníamos a debatir junto con especialistas sobre esas temáticas. Y legisladores de todo el espectro político, desde, digamos, lo que es el PRO, la UCR, la coalición cívica en ese momento, también del Frente de Todos, bueno, en ese momento era Frente de Todos, y los poníamos a debatir, y del Partido Socialista, y a tener una mirada, digamos, más allá. Y además de eso, no desde lo parlamentario, yo creo muy fervientemente que también tenemos que poder convocar a los otros poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, porque es en el ámbito legislativo donde se delibera. Entonces, poder hacer un llamamiento también al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial hace que haya un diálogo y una fluidez en esos términos. Recuerdo que también hicimos una mesa sobre crianza respetuosa, donde vinieron especialistas de la temática, psicólogos, también personas de la sociedad civil, agrupaciones y demás. Estuvo también la red por la crianza. Y
Y allí nosotros trajimos a gente del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y legisladores. Y me acuerdo que se armó un debate súper rico. Un poco se tiraban la pelota unos a otros, pero está bueno porque estás poniendo cara a cara, digamos, lo que puede suceder. Yo soy muy defensora de esos ámbitos donde, digamos, son institucionales, que para mí eso se tiene que cuidar a rajatabla, o sea que los ámbitos institucionales dentro de los legislativos no tienen que ser partidarios, tienen que ser ámbitos institucionales donde se pueda dialogar y sacar a los legisladores, vuelvo a repetir, de la cuestión, digamos, coyuntural y quizás que se pueda armar en un debate, en un plenario de comisiones o en el mismo recinto. Bueno, ¿cuál es la importancia de tu criterio de estos espacios legislativos para la discusión de estas políticas públicas en relación a los derechos humanos, desde la perspectiva de género también? Bueno, para mí los ámbitos legislativos son ámbitos donde uno puede hablar con todo, digamos, el espectro político de un territorio, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es sumamente importante para lo que tiene que ver con la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, porque tenemos que llegar a acuerdos comunes sobre estas temáticas. Digamos, es la única forma hacerlo interpartidariamente, la forma de que esto se logre, ¿no? De que llegue a un cauce efectivo. Entonces me parece sumamente importante lo legislativo, el ámbito legislativo, cuidarlo, y que pueda ser un lugar, digamos, donde todas las voces estén representadas. Rocío, comentanos acerca del laboratorio de diversidad cultural que se conformó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a un decreto de, en ese entonces, el vicepresidente primero de la legislatura, Agustín Forchieri, tuvimos un laboratorio de diversidad cultural, étnica y religiosa que lo que buscaba era que jóvenes de diferentes culturas, etnias y religiones vinieran a debatir acerca de los derechos humanos y encuentren puntos en común. Por allí pasaron legisladores de todo el espectro político, y también personas del Ejecutivo y del Poder Judicial, que venían a debatir con estos chicos acerca de cuáles eran los derechos humanos que para ellos eran importantes en esos momentos, ¿no? Recuerdo que habíamos venido de una grieta muy grande de lo que fue aborto sí, aborto no. Entonces era como muy difícil congeniar, digamos, a la sociedad en un punto de encuentro, y nosotros lo logramos con 20 jóvenes que se pusieron de acuerdo en 5 derechos humanos que para ellos les parecían fundamentales, entre los que estaban ambiente, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con infancias, los movimientos migratorios y demás. Y bueno, logramos, digamos, que también los diferentes actores en ese momento de la legislatura hablaran con pibes y se dieran cuenta de que había puntos de encuentro en la sociedad y que debíamos ir en ese horizonte a buscar nuevos derechos.